la Cumbre Humanitaria Mundial realizada en Estambul, Turquía, los pasados días 23 y 24 de mayo. Una de la Comisión de Administración, con la que remite su informe de actividades correspondientes al primer año de ejercicio de la actual legislatura. Una de la Comisión Especial de Cambio Climático, con la que remite su informe de actividades del primer año de ejercicio y su programa de trabajo para el segundo año, ambos de la actual legislatura. Una del senador Alejandro Fernández Sánchez Navarro, con la que remite su informe de actividades legislativas y los listados de sus iniciativas y puntos de acuerdo presentados en febrero de 2015 de agosto de 2016. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Comisión Nacional del Agua con el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del 2016 sobre los recursos asignados a diversos municipios y prestadores de servicios de agua potable y saneamiento, inmersos en el programa de devolución de derechos conforme a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos. Remítase dicha información a las comisiones de Hacienda, Crédito Público y de Recursos Hidráulicos. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un oficio por el que se informa que el doctor Rafael Estrada Michel culmina su segundo periodo como integrante del Consejo Consultivo de dicha comisión y la licenciada Ninfa Delia Domínguez Leal es la segunda integrante del mismo consejo con mayor antigüedad, por lo que está en posibilidad de ser ratificada para un segundo periodo en términos de ley. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para sus efectos correspondientes. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron de la Cámara de Diputados los siguientes proyectos de decreto. 1. Por el que se adicionan diversos párrafos al artículo 51 bis 1 de la Ley General de Salud y otro por el que se adiciona una fracción quinta bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud. Túrnese ambos proyectos a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción 19ª al artículo 2 y una fracción quinta al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y una fracción 12ª al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, devuelto para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, primera. Pasamos a la presentación de iniciativas. Tiene el uso de la palabra la senadora Cristina Díaz Salazar para presentar a nombre propio y de diversos senadores de los grupos parlamentarios un proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4 constitucional. Muchas gracias, senador presidente. Cada vez es más difícil vivir en las ciudades. Las zonas urbanas y metropolitanas de nuestro país están colapsadas. Todos los días enfrentamos graves problemas en materia de transporte público, inseguridad, agua, vivienda y sustentabilidad. Un ejemplo claro de ello es la Ciudad de México, Monterrey, su zona metropolitana, León, Guanajuato y su zona metropolitana, o bien la propia ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana. El crecimiento de nuestras zonas urbanas ha sido poco planeado y sin visión sustentable de largo plazo. Ya no hay tiempo para seguir creciendo bajo este ineficaz sistema. Este crecimiento desmedido está entorpeciendo el desarrollo económico, la movilidad social y la calidad de vida de los millones de ciudadanos urbanos. Todos los días se pierden hora hombre en los traslados y esto cuesta no solamente muchos millones de pesos, sino también significa el desgaste para los seres humanos. Por lo tanto, el problema no es menor, más de la mitad de la población mundial es urbana y en México el 78% vivimos en ciudades y la cifra crece. Además, México cuenta con 59 zonas metropolitanas, 22 ciudades medias y 10 ciudades grandes, además de albergar una de las megalópolis más importantes del mundo.
A pesar de la gran inversión pública o privada, no se está generando un mayor bienestar para la población urbana. Por el contrario, se compromete la capacidad de brindar los servicios básicos, poniendo en riesgo las finanzas públicas locales. Hay que decirlo con claridad. El desarrollo de infraestructura, equipamiento y servicios eficientes y suficientes son ilusorios si no hay una adecuada planificación del territorio y de sus recursos. Necesitamos con urgencia generar las condiciones necesarias para revertir la pobreza, la inequidad y prevenir el delito y combatir a la criminalidad y la violencia, que es una constante de todos los días. Es urgente establecer en México el derecho a la ciudad en el marco constitucional para promover ciudades más eficientes, resilientes, diversas y sustentables. El derecho a la ciudad permitirá desarrollar políticas y acciones para elevar la calidad de vida y garantizar las oportunidades y libertades de las personas que hoy habitamos en las ciudades. El derecho a la ciudad significa tener ciudades en las que se puede vivir dignamente, con distribución equitativa del trabajo, salud, educación, vivienda, recursos públicos, participación y acceso a la información. Este derecho tiene como finalidad alcanzar ciudades prósperas donde sus habitantes puedan ejercer a plenitud sus derechos, generando comunidad y cohesión social. Es urgente que la gente sea dueña de sus ciudades y no que las ciudades nos atrape a sus habitantes. ¿Por qué luchar por el derecho a la ciudad? Porque genera inclusión y cohesión social. Frente a la fragmentación, la desigualdad y la segregación. Propicia seguridad pública, seguridad patrimonial ante los riesgos naturales, accesibilidad universal, medio ambiente de calidad, recuperación de espacios públicos, derecho a la expresión pública, a la identidad y a la habitabilidad en la vivienda y en su entorno. Estamos ante la oportunidad de cambiar el rostro a nuestras ciudades para que sean lugares vivibles, productivos y competitivos. A nivel internacional se han hecho diversos esfuerzos por fijar el contenido y alcance de este derecho a la ciudad. Tal es el caso de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 2004, dirigida a contribuir con las luchas urbanas y con el proceso de reconocer este concepto en el sistema internacional de derechos humanos. El derecho a la ciudad debe ser el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad y justicia social. El derecho a la ciudad es el epítome de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos en los diversos tratados internacionales y en nuestra Constitución. Actualmente se desarrolla la reunión internacional de Hábitat 3 en Quito, Ecuador, por lo que es el momento óptimo para revisar nuestra política urbana. El derecho a la ciudad debe ser la base conceptual de estas discusiones internacionales. México impulsa este derecho en la nueva agenda urbana y en congruencia debemos incorporarlo a nuestro marco normativo. Esta iniciativa se une a los esfuerzos de México de mostrar ante Hábitat 3 un marco legal moderno con la recién aprobada Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la de Registros Públicos y Catastros. Por todo lo anterior, se propone adicionar un párrafo al artículo 4 constitucional en el que se establezca que toda persona tiene derecho a la ciudad, entendido como el usufructo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad, democracia, inclusión, equidad, justicia social y participación ciudadana. El propósito es que la ciudad sea para todos como un derecho legal. Tenemos derecho a la ciudad sin discriminación por género, edad, condiciones de salud, ingresos, etnia, orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural. Desde el inicio de la presente Administración Federal se planteó una visión innovadora sobre el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, aún tenemos muchos retos para ordenar a las ciudades y propiciar el derecho a la convivencia y a la conformación de ciudades incluyentes.
Elevar la calidad de vida, convivir en paz, con tranquilidad, con certeza y con prosperidad es el camino que todos aspiramos. El futuro ya nos alcanzó y no tenemos más tiempo para cambiarle el rostro a las ciudades. Estamos ante una emergencia que no distingue ni siglas ni colores. Debemos todos actuar. Por eso agradezco el apoyo y sensibilidad de los 40 senadores que respaldan esta iniciativa y que la enriquecieron. Quiero reconocer que también dentro de los 40 senadores que respaldan esta iniciativa, que la firmaron, reconozco a los coordinadores, al senador Emilio Gamboa Patrón, al senador Carlos Puente, al senador Fernando Herrera y sin duda también al senador Miguel Barbosa. Muchas gracias y es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz Salazar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Primera. Enseguida tiene la palabra la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE. Con el permiso de la mesa directiva del señor presidente, muy buenos días. Trabajar de forma conjunta para beneficio de los más vulnerables que requieren de apoyos, del reconocimiento y de formar parte de una sociedad que tiene presente, que no está ajena a encontrarse en una situación similar. Cualquier persona puede tener un niño que sufra de esta alteración. Debemos asegurar el acceso efectivo a servicios de salud a este grupo vulnerable de la población mexicana, independientemente de la condición social o laboral de la familia. Es nuestro deber brindar la más solidaria protección a este grupo de personas que merecen una mejor calidad de vida. Me refiero a los niños, jóvenes y adultos que presentan una alteración genética llamada síndrome de Down. Es decir, son personas que cuentan con 47 cromosomas en lugar de 46 que usualmente tenemos en nuestras células. El síndrome de Down es una alteración genética que se produce en el mismo momento de la concepción y a ellos les llamamos personas especiales. No se cuentan con datos estadísticos oficiales del número total de la población en México con síndrome de Down. Sin embargo, sabemos de la existencia de este sector, pues quien no ha escuchado hablar sobre el síndrome de Down o bien que no ha visto a una persona con este padecimiento o quien no conoce a una persona con síndrome de Down. La Secretaría de Salud, a través del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en su lineamiento técnico para la atención integral de la persona con síndrome de Down, refiere que en México se estima un caso por cada 650 recién nacidos. En los problemas médicos asociados para las personas con síndrome de Down, encontramos la pérdida de audición, la cardiopatía congénita y los problemas oftálmicos, trastornos neurológicos y de conducta, alteraciones hematológicas, deficiencias inmunológicas, las cuales necesitan ser identificados y tratar de forma temprana. Es alarmante reconocer que no hay tratamiento para corregir o revertir el síndrome de Down o la trisomía 21 y entender por todo lo que tienen que pasar este grupo de personas desde su infancia hasta la adultez, y no solo es lo que ellos viven, sino también lo complejo que resulta para sus familias al tener que estar pendiente por las diversas complicaciones médicas que se les pueden presentar durante el desarrollo de su vida. También se menciona que un buen pronóstico del individuo con síndrome de Down depende de la valoración clínica, periódica y cuidadosa que se realice atendiendo a la valoración del periodo neonatal, que incluya ecocardiograma para detección de cardiopatías, examen ocular, evaluación auditiva
higiene dental, radiografía de cuello cada 3 años, la diabetes, leucemia o crisis convulsivas. Se debe incluir una vigilancia de peso y talla para prevenir problemas de sobrepeso y obesidad. Hace unos días visité una asociación civil llamada Ayelem en la ciudad de Mérida y conocí a un chico encantador llamado José, quien con mucho cariño nos dio la bienvenida. Ahí el mundo se transforma y vemos a seres humanos con la única preocupación de ser felices, de convivir y de ocuparse. Conocí desde su enseñanza académica hasta el servicio laboral que ofrecen y que los convierten en seres muy especiales. Pero igual vi sus carencias, sobre todo en el tema de salud y de empleo. Con motivo de lo anterior, la presente iniciativa tiene como objeto principal apoyar a este sector vulnerable y a sus familias para que ellos cuenten con el acceso oportuno y gratuito a los servicios médicos que proporcionan las instituciones del Sistema Nacional de Salud, independientemente de su condición de derechohabiente o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento, pudiendo solicitar la atención de manera directa o por referencia de otra unidad médica, contar con el apoyo de los estudios, análisis y expediente médico que les permita estar al pendiente de la evolución de su salud y no limitarse por falta de acceso a los mismos. Esto ayudaría a este sector de niños, jóvenes o adultos con síndrome de Down a que no se sientan abandonados, a que no se sientan maltratados y faltos de contar con salud por falta de chequeos o revisiones regulares que deben de tener por carácter de los recursos o por carecer de los recursos necesarios. Se propone establecer de manera explícita en la Ley General de Salud, en la de Seguridad Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de atención a niños, jóvenes o adultos con síndrome de Down, el acceso directo y gratuito a los servicios médicos que proporcionan independientemente de su condición de derechohabiente o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento, pudiendo solicitar la atención de manera directa o por referencia de otra unidad médica, contar con el apoyo de todo tipo de estudios. Señores senadores, esta es una iniciativa sensible que no solamente busca dotar de servicios médicos a personas tan especiales como aquellos que padecen del síndrome de Down, sino también que ayuda a las familias a tener la seguridad de que sus niños, jóvenes o adultos con este padecimiento van a ser atendidos sin distinción de si son afiliados o no. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, muchas gracias, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. Turnes a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36 y 38 constitucionales. Con su venia, presidente, buenos días a todas, a todos. México es uno de los países con mayores índices de abstencionismo en América Latina. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga el voto a la ciudadanía mayor de 18 años, mas no así el deber de votar. Precisamente, es una prerrogativa cuya decisión de abstenerse no está sujeta a sanción alguna. En las democracias electorales contemporáneas, mayoritariamente occidentales, la vida democrática de la mayoría se reduce a depositar un voto cada determinado tiempo para continuar o cambiar con un régimen político-económico, sin importar los niveles y las formas de participación ciudadana. Es decir, es una democracia formal donde todo está bien y en tanto se mantenga el estado de cosas en las campañas, régimen de partido,
la spotización y el dinero de los procesos electorales. Es generalmente reconocido que para que una democracia pueda funcionar adecuadamente, cada vez que se van a renovar los poderes nacionales o locales, es imprescindible la participación electoral de la ciudadanía. Es a través del sufragio que las y los ciudadanos pueden influir sobre el proceso político en general y brindar legitimidad a sus autoridades. Sin embargo, los altos índices de abstención en los procesos electorales nos plantean la interrogante de cómo generar los mecanismos para que la ciudadanía emita su voto y, por tanto, asuma la decisión de no abstenerse por ese motivo. Pero también acudan a las oficinas del Registro Nacional de Electores a registrarse en el listado nominal y obtengan la respectiva credencial para votar. Resulta necesario establecer reformas eficaces y efectivas a nuestro sistema electoral que permita un equilibrio entre el gobierno y la democracia y, en consecuencia, del Estado de Derecho. En este sentido, creemos que uno de los instrumentos que ponemos a la consideración de este Pleno es precisamente de establecer la sanción a aquella ciudadana o ciudadano que no cumpla con la obligación de votar que está prevista en nuestra Constitución. Ello permitirá no solo credibilidad a las y los representantes populares que resulten electos, sino también para que estos porcentajes abonen a su legitimidad. La pérdida o suspensión de los derechos ciudadanos, incluyendo el del sufragio, tiene, si me permiten decir, una gran trayectoria en la historia de la civilización. Ya en la antigua Grecia, quienes incurrían en la violación de las normas sociales y legales eran sujetos entonces, y afortunadamente ya no ahora, a la muerte civil. Esa sanción era equivalente al destierro, muerte civil, equivalente al destierro, ya que la persona era sometida a la pérdida de sus derechos como ciudadano. No podía, por lo tanto, participar en la vida de la polis y perdía también el derecho a su protección. Ya en la Edad Media, los criminales también sufrían la muerte civil, cuestión, por cierto, con una connotación distinta, pero que la venimos arrastrando aún en nuestros días. Cualquiera podía matar a quien se le hubiera aplicado dicha pena y no era sancionado en esa época evidentemente gris de la humanidad. La muerte civil fue incluida también en el Código de Napoleón en Francia y se aplicaba a los condenados a trabajos forzados y a la prisión de por vida. Por tanto, una cuestión que tendríamos que preguntarnos ¿es la prisión preventiva razón suficiente para privar del derecho al sufragio a una persona? Desde nuestro punto de vista, no, pues no resulta racional ni proporcional limitar en cualquier caso y por cualquier delito que a una persona se le limite el derecho a votar por la circunstancia de estar sujeto a una prisión preventiva. Muchos de los países del mundo que permiten el voto a quienes están cumpliendo una sanción de privación de libertad, como la República Checa, Dinamarca, Francia, Israel, Japón, Kenia, Holanda, Noruega, Perú, Polonia, Rumania, Suecia, Zimbabue y otros más. Particularmente quiero mencionar el caso de Alemania, de Francia y Polonia. La suspensión del derecho al voto puede ser impuesta expresamente por un juez como una pena adicional en los casos de algunos crímenes. Desde la progresividad de los derechos humanos consideramos que no toda conducta que merezca prisión preventiva
justifica una pena para suspender los derechos políticos. Hay que analizar previamente si la conducta a juzgar vulnera gravemente un bien jurídico relevante a tutelar, de tal suerte que la restricción de ciudadanía resulte necesaria, idónea y útil para sancionar una conducta lesiva a la democracia. Bien, estos dos son los aspectos que motivan el que presentemos hoy la iniciativa para modificar nuestra Constitución en su artículo 36. En el inciso tercero diría votar en elecciones en las consultas populares. El voto es universal, libre, secreto, directo y obligatorio. La ley establecerá los mecanismos para garantizar el libre desarrollo de este derecho y las sanciones de su incumplimiento. Y en el caso del artículo 38, salvo el derecho a votar, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden. Es decir, estamos derogando la fracción segunda de este artículo de nuestra Constitución, que expresamente impide que quienes están privados de su libertad puedan ejercer su derecho al voto. Señoras y señores, me parece, y ese es el motivo también de esta iniciativa, México tiene que ir progresando también a reconocer lo que ha sido bueno para otras naciones. Hoy estamos resolviendo, además de lograrse esta reforma, una situación señalada reiteradamente en nuestro país respecto de la restricción de los derechos a votar de las personas que están en una prisión, que están en un proceso de una comisión de delito y a punto de estar también en una prisión. De tal manera que junto con el derecho a obligadamente votar, como está también en otros países, nos parece también muy relevante en esta transición que seguimos todavía pendiente de concretar en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. Nada más tengo a dos oradores para presentar iniciativas más para dar paso a la toma de protesta. Se concede el uso de la palabra a la senadora Ninfa Salinas Sada para presentar a nombre propio y de diversos senadores un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia de procedimiento administrativo y de inspección ambiental. Con su venia, señor presidente. Buenos días, compañeros senadores. El día de hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de reforma a diversos ordenamientos para instaurar los procesos orales en materia de medio ambiente. La Ley General del Equilibrio Ecológico es un instrumento de suma importancia en la preservación y restauración del medio ambiente. Desde su publicación en 1988, en el contexto preparativo de la Cumbre de la Tierra, ha sido referente internacional. Ha permanecido vigente durante casi 28 años. Y en este tiempo, nuestro país, el derecho ambiental ha tenido grandes avances. Por mencionarles solo 3 ejemplos, hablamos del reconocimiento a un medio ambiente sano como derecho humano. También la creación de la responsabilidad por daños al ambiente como una institución jurídica. Y así, también la creación de nuevas instituciones para la preservación de nuestros recursos, como lo son, por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente en el sector de hidrocarburos. Para hacer frente a los retos del futuro, es necesario adecuar las leyes a una realidad más dinámica. El objetivo de la presente iniciativa es crear un capítulo específico en la Ley General del Equilibrio Ecológico para establecer un procedimiento administrativo único de investigación, de instrucción y de resolución que proceda para todas las leyes en la materia.
Establecer un proceso único para la investigación y tramitación de todos los procedimientos en leyes medioambientales otorgaría claridad y certeza en el proceso, ofrece seguridad jurídica a las partes involucradas, además reduce la burocracia, así como también hace eficiente el uso de recursos humanos y materiales, y además reduce los tiempos de trámite y resolución de las investigaciones. Estos beneficios en conjunto se traducen en mayor eficacia para la protección al medio ambiente ante los daños probables o bien sanciones ante daños ya causados. Además, en este procedimiento administrativo que se propone, se incluyen los principios que actualmente están vigentes en el nuevo sistema adversarial en nuestro país. De esta forma, con la iniciativa que presentamos, proponemos incluir el respeto al debido proceso, la reparación del daño, la presunción de inocencia, mecanismos de justicia alternativa y principios de publicidad, inmediación, contradicción y oralidad. Aplicar las mismas reglas procedimentales al vasto número de leyes en materia ambiental sobre múltiples temas retribuirá positivamente en el cuidado y la protección de nuestro capital natural. El derecho debe proteger, sancionar, pero también prevenir. Si bien el desconocimiento del derecho no exime de su cumplimiento, una redacción clara, sencilla y breve sí asegura que su cumplimiento por parte de las autoridades y de los particulares sin duda se facilite. Tener un procedimiento único en materia administrativa garantiza una mayor eficiencia para la protección de los recursos naturales y pondrá a México a la vanguardia en el tema de legislación ambiental. Lograr un procedimiento administrativo único en materia medioambiental conduce a impartir justicia pronta para los involucrados con prácticas transparentes en favor de la sociedad y de la gobernanza. Pero lo más importante en esta materia es garantizar una intervención y protección oportuna para el cuidado de nuestros ecosistemas. Compañeros senadores, los invito a sumarse a esta iniciativa y materializar con nuestras buenas intenciones las acciones concretas. Trabajar en favor de una unificación y simplificación de la legislación ambiental confirma que la preocupación mundial por el cuidado del medio ambiente en México ya es un tema que nos ocupa. Y por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Ninfa Salinas Sada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Segunda. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Laida Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 123 constitucional, y lo hará desde su escaño, si son tan amables de darle volumen desde su escaño. Esta iniciativa propone beneficios de horario, métodos laborales innovadores para las madres trabajadoras. Qué bien el voto de la mujer, pero en una nueva cultura. También hay que hacer adecuaciones a esta cultura laboral y a este trabajo que tienen las mujeres, la mayor parte ahora, y cuando tienen hijos menores de edad. Aquí proponemos que tengan horarios flexibles, que sea todo cubierto en un solo turno, pero que también que se aplique el programa que ya hay en otros países, que se llama 80-20 o 50-50, aprovechando toda la tecnología que existe, que desde su hogar, cuando así se pueda, puedan hacer el trabajo y puedan ser monitoreadas a través de computadoras, y se determinan ciertos días para ir a hablar con sus jefes personalmente y hacer todas las educaciones y planeación de las semanas siguientes. Creo que esto es viable, hay en otros países, y ojalá que en México podamos hacerlo, porque contribuiría a la integración familiar. Gran parte de lo que vivimos es el abandono de los niños. Gracias. Muchas gracias, senadora Laida Sansores. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Compañeras y compañeros senadores, conforme a lo que establece la fracción primera del artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el pasado jueves 13 elegimos a las ciudadanas y a los ciudadanos Edna Jaime Treviño, Sergio López Ayón, Antonio Carlos Gómez Espiñeira, Viridiana Ríos Contreras,
Marilena Moreira Mitre, Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Cintia Patricia Cantero Pacheco, Pedro Salazar Ugarte y José Luis Juan Caballero Ochoa para integrar la comisión de selección que elegirá el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Procederemos este día a tomarles su protesta de ley. En el salón contiguo a este recinto se encuentran los integrantes de las comisiones aludidas, por lo que solicito a las senadoras y a los senadores Héctor Yunes Landa, Fernando Yunes Márquez, Armando Ríos Peter, Juan Gerardo Flores Ramírez, David Monreal Ávila, Anabela Costa Islas, Marcela Torres Peinbert, Angélica de la Peña Gómez, Marco Antonio Blázquez, Daniel Amador Gagiola, Ernesto Rufo Apel, María del Rocío Pineda Gochi y Raúl Cervantes Andrade, los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta. Solicito a la Asamblea ponerse de pie. Muchas gracias. El Senado de la República da la más cordial bienvenida a los familiares que acompañan el día de hoy
a las ciudadanas y a los ciudadanos, a sus esposas, esposos, hijas, tíos y a todos aquellos que el día de hoy, un día tan especial, han acompañado a estas ciudadanas y ciudadanos que tendrán en sus manos el rumbo de este comité de selección. Ciudadanas y ciudadanos: Edna Jaime Treviño, Sergio López Ayón, Antonio Carlos Gómez Espiñeira, Viridiana Ríos Contreras, Marielena Morera Mitre, Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Cintia Patricia Cantero Pacheco, Pedro Salazar Ugarte, José Luis Juan Caballero Ochoa, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido de integrantes de la Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Felicidades, señoras y señores. A nombre del Senado de la República, les deseamos el mayor de sus éxitos en este encargo que la nación les ha encomendado. Solicitamos a la comisión designada acompañe a este grupo de ciudadanos al salón contiguo en el momento que deseen hacerlo.
Gracias, señores senadores. El Senado de la República manifiesta su enérgica condena por el asesinato del juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios civiles federales en el Estado de México, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, y externa sus condolencias a sus familiares y amigos. El Senado de la República expresa su solidaridad con el Poder Judicial de la Federación y manifiesta su profundo respeto por la función que desarrollan sus integrantes al servicio de este país. Informo a la Asamblea que los integrantes de la mesa directiva suscribimos un acuerdo que propone designar a la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora para conducir la sesión solemne en conmemoración del 63º aniversario del derecho de voto a la mujer en México. Solicito a la Secretaría de cuenta de los resolutivos del acuerdo. Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo, presidente. Primero, se designa a la senadora Itzel Ríos de la Mora, secretaria de la mesa directiva, para conducir la sesión solemne del martes 18 de octubre del 2016, convocada para conmemorar el 63º aniversario del voto femenino en México. Segundo, la senadora Itzel Ríos de la Mora ocupará el lugar que corresponde al presidente de la mesa directiva en el presidio, en el salón de sesiones, y estará acompañada por los invitados de la mesa directiva determine que ahí se ubiquen en dicha sesión solemne. Transitorios. El presente acuerdo tendrá vigencia únicamente durante el transcurso de la sesión solemne del martes 18 de octubre del 2016. Segundo, publíquese en la Gaceta del Senado de la República para su máxima difusión y observancia. Es cuanto, presidente. Se encuentra a discusión. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobado el acuerdo por el que se designa a la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora para conducir la sesión solemne en conmemoración del 63º aniversario del derecho de voto a la mujer en México, y solicito a la senadora Itzel Ríos de la Mora ocupe el lugar de la presidencia de la mesa directiva.